Buenas noches, queridos hermanos, que Dios les bendiga. Como siempre, es un gusto muy grande estar aquí con ustedes. Espero que hayan pasado una excelente semana. Hoy, a mitad de semana, pues necesitamos recargar nuestras pilas espirituales. Y qué mejor que en nuestro estudio acerca del libro de Apocalipsis, la lección de hoy es el ángel, el mensajero y el mensaje. Y está basado en el libro de Apocalipsis, capítulo 10, verso 1 al 11. Es todo el capítulo número 10 del libro de Apocalipsis. Y ahí vamos a encontrar una lección para nosotros el día de hoy. Recuerden, el mensaje de Apocalipsis fue un mensaje dirigido a la iglesia. Es dirigido a la humanidad, pero la iglesia es la que lleva este mensaje hacia toda la humanidad. Entonces, para aquellos hermanos y hermanas que estaban siendo perseguidos durante el primer siglo, llega este mensaje. Y este mensaje les trae esperanza. Y ellos lo entendieron muy bien. Imagínense, hoy vamos a hablar de un ser muy fuerte, un ser potente, un ser celestial, que de pronto nos trae una lección muy interesante para nosotros como cristianos. Dice la palabra de Dios en el capítulo número 10, verso 1 al 3, dice así: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies eran como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho, fíjese bien, sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Qué increíble es esta visión que está teniendo el apóstol Juan, el discípulo amado del Señor Jesús. Una visión donde él de pronto, imagínese usted, ver un ser enorme que puede poner su pie sobre el mar y su pie sobre la tierra. Nos preguntamos, ¿quién es ese ángel fuerte? Bueno, por la descripción se nos presenta a este ángel fuerte como un ser con rasgos divinos, vestido de una nube, la nube, el carruaje de Dios, arcoíris, que es el pacto de misericordia. Dios dijo, no voy a volver a destruir la tierra con agua. Rostro como el sol, acuérdese usted la transfiguración del Señor Jesucristo, y pies como columnas de fuego. Hay 2 interpretaciones acerca de quién es este ángel fuerte poderoso. Algunos apuntan, por estos rasgos divinos, algunos apuntan a que este ángel fuerte es el Señor Jesucristo. Pudiéramos, por estas características que se nos presentan, pudiéramos nosotros decir que en verdad sí, eso era un ángel, este ángel fuerte es el Señor Jesús. Pero no lo podemos nosotros, no podemos decir de manera tácita de que es el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo nunca fue comparado con los ángeles. El Señor Jesucristo no es un ángel. El Señor Jesucristo es Dios. Sin embargo, por estos atributos, estas características, nos da la idea de que este ángel fuerte es el Señor Jesús. Por otro lado, hay quienes piensan que este es el ángel Gabriel y que piensan que este ser divino puede ser él, basándose en una referencia en el libro de Daniel, capítulo 10, versos 5 al 6. Entonces muchos piensan que se refiere al arcángel Miguel, un ser también divino, un ángel fuerte, portentoso, que cumple con misiones muy específicas cuando nosotros lo notamos en la Biblia. Sin embargo, con estas conexiones entendemos algo, entendemos que aunque dice que es un ángel, o sea, otro ángel, su gloria, esta gloria que está manifestándose en este ángel poderoso, tiene usted que pensar en lo siguiente: refleja la presencia de Dios. O sea, no podemos decir que es el Señor Jesús, pero podemos entender que Él refleja
las características divinas, características directas con Dios. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que este ángel que trae una misión, trae también, muestra el poder, el portento que Dios tiene. Tiene un pie en el mar, tiene otro pie en la tierra. Para los judíos, el mar representaba caos. Para ellos, en su mentalidad, el mar representaba el caos. Entonces, por un lado, este ángel fuerte pone su pie en el mar y otro pie en la tierra. ¿Qué significa esto? Bueno, poner el pie sobre el mar o dentro del mar es un símbolo de dominio. Dios tiene poder no solamente en el caos, sino también en el orden. Entonces, Dios tiene el control de todo. Tiene el control en medio del caos y el control en medio del orden. Hermano o hermana, algunas veces nosotros pasamos por caos, por situaciones que a nosotros nos desorientan, situaciones en las que nosotros pensamos que de pronto nosotros pensamos que no hay solución en algunas circunstancias que pasamos, o pensamos o nos metemos en situaciones o estamos en situaciones desesperantes, nos desesperamos, nos angustiamos, pero ¿qué nos indica? ¿Qué lección nos da este ángel a nosotros hoy como iglesia? Nos está diciendo a nosotros que Dios tiene control aún en el caos. Dios tiene control aún en tu situación desesperante. Nosotros dejamos atrás todo aquello que tenía que ver con el juicio de Dios, lo que vimos en los sellos, los que hemos estado viendo en las trompetas. De pronto aquí se hace una pausa de estos juicios que se están desembocando sobre la tierra, sobre la humanidad, sobre aquellos que son rebeldes y desobedientes a Dios. Pero ahora se hace esta pausa. Esta pausa no es una pausa desorientada, es una pausa que Dios quiere que Juan se ponga a reflexionar. Hermano, hermana, las pausas son para que nosotros nos detengamos un momento a reflexionar en Él, a reflexionar en lo que pasa en la vida que nos rodea, a reflexionar en lo que está ocurriendo de manera política, de manera social, de manera emocional. El ser humano se está desquiciando, está en medio de una locura tremenda. Cada idea que ahora viene al ser humano es una idea que contradice lo que Dios puso en el hombre, hecho a la imagen de Dios. Dios entonces puso algo singular, algo importante en nuestra vida, pero el hombre desprecia esa imagen que Dios le dio para compararse con otras cosas creadas que no son otra cosa más que una locura. Entonces imagínese usted, Dios tiene el dominio universal. En medio de todo esto se hace una pausa y nos dice, lo primero que nos dice y lo primero que aparece en la imagen que el apóstol Juan tiene es que Dios tiene el dominio universal. ¿Se acuerdan de aquellos ángeles fuertes que tienen el dominio de los vientos que pueden destruir por completo la tierra? Ahora también nos dice a nosotros que Dios tiene el dominio universal dentro de tanto del caos como de lo organizado. O sea, Dios está presente en medio de su creación. Entonces, si Dios tiene su pie sobre lo inestable, ¿por qué nos desesperamos cuando nuestra vida se siente como una tormenta o en medio de una tormenta? Dios te dice, oye hermano, que Él tiene el dominio y tiene el control. El mensaje para los hermanos del primer siglo fue que aunque alrededor de ellos todo pareciera un caos, todo pareciera adverso, Dios les dice a ellos, tengo el control de todo. Ahora hablemos de el misterio de el librito. Vamos a ver nosotros de cómo ese misterio va de lo que tú puedes ver a lo que tú puedes comer, de tu vista, de tus ojos hacia tu estómago. Mire usted el verso 8 al 10. Abra su Biblia y veamos el verso 8 al 10. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel
de este ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma, cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, entonces fue amargo en mi vientre. Mire usted este contraste, lo amargo con lo dulce. Es muy interesante este contraste. Hoy nosotros podemos comer cosas que nos gustan, que son agridulces. O sea, son entre agrias y dulces. Pero en este caso, la miel es miel. La miel da un sabor diferente cuando está en nuestro paladar. Se siente inmediatamente el sabor de la miel. Es un sabor que cuando usted prueba una cucharada de miel, impregna toda tu boca y entonces tú sientes algo muy agradable en tu boca con la miel. Pero este librito, cuando es llevado al estómago, cuando se tiene que hacer, cuando empieza a deshacerse en su estómago, como cualquier alimento, en el estómago se convierte en un sabor amargo. Usted ha de haber probado algunas cosas que en realidad son amargas. Esto de aquí, amargo, significa que es mucho más amargo que el limón. Cuando el limón es amargo, ¿verdad? Es mucho más amargo que él. Pero ¿qué representa? ¿Qué representa este librito? A diferencia del rollo del capítulo número 5, este librito, aquel rollo está cerrado, pero este librito está abierto. ¿Qué significa este librito? Bueno, este librito, de acuerdo a lo que leemos en el contexto de este capítulo número 10, es la revelación final de Dios, y esta revelación ya no está oculta, está a la vista de toda la gente. Es su plan de juicio y es la redención que Él trae al mundo. Dígame una cosa, si saliéramos a la calle y le preguntáramos a la gente si ellos saben de que un día Dios los va a juzgar, ¿cuántas personas nos van a contestar que sí? Yo creo que muchas están conocidas y a sabiendas de que Dios va a ejercer un juicio en un momento, en un día, algún día, quizás no muy lejano o quizás no muy cercano, pero mucha gente está consciente de eso. Y también mucha gente acude a Dios buscando redención, aunque no precisamente aceptando su autoridad, la autoridad de Dios en su vida, pero sí quieren que Dios les ayude, sí quieren que Dios haga algo por ellos. Entonces la gente está sabida, la revelación del evangelio, la revelación de la voluntad de Dios está manifiesta para toda la gente, mucha gente sabe que así como existe el cielo, también existe el infierno. Unos más lo niegan, otros dicen, no, el cielo no existe, el infierno está aquí en la tierra. Sin embargo, este librito abierto ya indica que la gente de una u otra manera en nuestros tiempos sabe y conoce de el plan de Dios, el plan de salvación y el plan de redención. Y dice que Juan tiene que comerse ese libro. En una ocasión el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, yo soy el pan de vida. El que come de mí nunca tendrá hambre. Interesante. Ahora a Juan se le da un librito y se le dice que lo tiene que comer. No es una sugerencia la que recibe Juan, sino es una orden. Le dicen, tómalo y cómelo. Fíjate, interesante. ¿Qué representa esto de tómalo y cómelo? Bueno, esto representa la interiorización. O sea, representa que el mensaje, escúchame bien hermano, esta es una parte clave de nuestra lección. Ese mensaje de ese librito ya pasa a segundo orden la aparición de este ángel con el mensaje a la humanidad y en especial al pueblo de Dios de que tiene Dios todo bajo control. Ahora, este mensaje, esta es la clave de esta lección, debe de volverse parte de la sangre y de los huesos del apóstol Juan, antes de que pueda ser predicado. Jesús dijo, yo soy el pan de vida, el que come de mí no tendrá hambre.
¿Qué significa esto? Significa que la palabra de Dios, mi hermano y mi hermana, tiene que hacer un efecto primero en ti antes de que sea predicado a otras personas. Tiene que traer para ti ese sabor dulce y ese sabor amargo para que entonces pueda ser llevado a otras personas que lo necesitan. No basta leer la palabra de Dios. Hay que digerir la palabra del Señor. Entonces, aquí hay una referencia clave que me gustaría que usted apuntara, libro de Ezequiel, capítulo 3, versículo número 1 al 3. Ahí habla de cómo el profeta es llevado para comer un rollo también con la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué significa esto? Es una paradoja cuando hablamos de lo dulce y lo amargo. Bueno, lo dulce en la boca es el privilegio, querido hermano, de conocer los secretos de Dios y la alegría de saber que el reino de Dios va a triunfar. Quiero que anote esta referencia. Salmo 119, verso 103. Si a usted le parece, puede ponerle en este momento pausa al video y leerlo, porque es importante lo que dice el Salmo 119, verso 103. Interesante, hermana. Nosotros tenemos el privilegio de conocer la palabra del Señor. La palabra del Señor nos trae dulzura a nuestra vida, dulzura a nuestra boca, dulzura cuando después de que hemos salido de una vida tormentosa y el Señor nos elige, nos llama, nos trae de en las tinieblas a su luz admirable, y al ir conociendo poco a poco la palabra que Él nos trae, esta palabra se convierte en una dulzura, nos refresca después de haber estado viviendo de una manera tan difícil. Lo amargo en el vientre. Esto significa el peso de la responsabilidad. La amargura, hermanos, es dolor, el dolor que siente el creyente, que siente el cristiano, por el juicio que viene no sobre él, sino el juicio que viene sobre las demás personas. Esa es la amargura, y es la amargura que usted debe de sentir, y esa amargura es una presurancia para que usted se sienta con el deseo de compartir el mensaje a otras personas. Querido hermano, si usted no es cristiano, querido amigo, usted se va a preguntar, ¿por qué insisten tanto los cristianos en que busquemos a Dios, en que conozcamos el Evangelio, en que busquemos la palabra del Señor? Bueno, esto es precisamente la urgencia de que este sabor amargo nos hace a nosotros los cristianos, nos hace sentir la responsabilidad de compartir el Evangelio. Hermano cristiano, si usted lee la palabra de Dios, estudia la palabra de Dios, escucha la palabra de Dios, no sé cuántas predicaciones usted habrá escuchado, cuántos estudios de la Biblia usted habrá tenido, pero la palabra de Dios no es para engordar. La palabra de Dios es para compartir. Hermano, hermana, quiero decirte algo. El Evangelio, que solo es dulce para usted y que solamente lo siente agradable, es un evangelio incompleto. El Evangelio tiene que traer en usted un pensamiento de reflexión en cuanto a la realidad de un juicio para con las personas que no tienen a Cristo Jesús. El Evangelio no solo consuela, el Evangelio, hermano, nos enfrenta, nos confronta con nuestro pecado y con el pecado, ¿verdad? Y hace que entendamos que la gente que está viviendo en pecado necesita de ese sabor dulce que tiene la palabra del Señor para ellos. Querido hermano, mira, aquí es donde yo quiero que usted reflexione. Muchos de nosotros como cristianos a veces solamente nos preocupamos y pedimos a Dios que bendiga a nuestra familia, que bendiga a nuestros hijos, que bendiga nuestro hogar. Y siempre, y con todo respeto, hermano, yo le digo lo siguiente, pero también le hago esta exhortación. ¿Usted cree que desde el momento que usted se convirtió en cristiano y la palabra de Dios le dice a usted en el capítulo número 1 del libro de Juan, que ahora Dios nos ha dado el derecho de ser llamados hijos de Dios, usted cree que como hijos de Dios lo está Dios desamparando? ¿Lo va a desamparar todos los días? ¿Le va a dejar sin sustento? ¿Le va a dejar sin que usted
tenga una bendición. Dios le bendice todos los días. La Biblia dice que la misericordia de Dios se renueva cada día. ¿Usted cree que Dios, como un padre, no conoce tus problemas? ¿No conoce las situaciones difíciles? El Señor Jesús dijo que las aves del cielo no trabajan. Las aves del cielo, desde que se levantan, son protegidas y cuidadas por Dios. Y dice el Señor Jesucristo, ¿acaso no vales tú mucho más que las aves del cielo? Querido hermano, Dios quiere que nosotros no solamente sintamos el gozo, la frescura y lo dulce del Evangelio de Dios. También Dios quiere que usted se ponga a reflexionar en la necesidad de otros, en la necesidad de aquellos que necesitan escuchar el mensaje de Dios. Aquellas personas que no tienen a Cristo son vulnerables. Son personas que si no logran convertirse, si no logran aceptar a Jesucristo como su Salvador y pasar por las aguas del bautismo, esas personas van a ser condenadas, y entre ellas estarán familiares tuyos. Estarán amigos con los cuales hoy convives, hoy comes, hoy compartes el asado, compartes la comida, compartes la diversión. Muchos de estas personas pueden ser tus parientes, aquellos primos o primas, esos amigos de tu trabajo, compañeros con los que convives, e incluso personas con las que tú no tienes nada que ver, pero que esas personas se pueden perder. Es lo que está diciendo el mensaje. Le está diciendo a la iglesia del primer siglo, tienen que seguir predicando. Tienen que digerir la palabra, que la palabra aterrice en tu corazón y que traiga esa dulzura que trae el consuelo, que trae la esperanza, que trae para nosotros fe, que produce fe, pero también la palabra tiene que confrontarte con tu pecado, te tiene que decir en qué área eres envidioso, o en qué área a lo mejor eres muy rencoroso, o en qué área tú necesitas levantarte en el poder del Señor Jesucristo para salir de tus pruebas. Pero no solamente eso, la palabra de Dios también te dice que tienes una responsabilidad con las almas que no tienen a Jesús. Vamos al verso 11. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y vio usted la frase que me gustaría que usted hoy anotara en su Biblia, en la portada de su Biblia, y que escribiera esta frase: es necesario que profetices otra vez. O sea, es importante que nosotros prediquemos no una vez, sino otra vez y otra vez y otra vez. Muchas veces, todas las veces que sea necesario. El propósito, querido hermano, de comer la palabra no es el que nosotros nos la guardemos y la reservemos solamente para mi gusto personal o para mi crecimiento personal, sino la palabra de Dios es para tener la fuerza para realizar la misión. Quiero explicarle esto. Cuando usted come, yo creo que todas las personas comemos porque tenemos hambre. Hay unas personas que tienen horarios, pero nosotros comemos para tener fuerzas, para tener vitaminas, para que esos minerales tengan saludable nuestro cuerpo. Para eso comemos. Bueno, este librito se tiene que comer, o sea, la palabra de Dios sirve para que nosotros tengamos la fuerza y la fe necesaria para poder realizar la misión que Dios nos ha encargado: predicar el evangelio a toda criatura, hacerlos discípulos de Jesús, ayudarles a que se bauticen. Fíjense todo el trabajo que tenemos que hacer. Es un trabajo de acompañamiento espiritual. Ir y hacer discípulos a las naciones, acompañándolos, ayudándolos y llevándolos a las aguas del bautismo para que se conviertan en hijos de Dios. Y una vez que ellos se conviertan en hijos de Dios, ayudarles a que ellos, dice la palabra, y enseñándoles que guarden, tenemos que discipularlos, ayudarles a que ellos crezcan, maduren y puedan entonces hacer lo mismo que usted hizo con ellos. Entonces, fíjese, es todo un trabajo. Se necesita alimento especial, se necesitan vitaminas especiales, se necesita
un alimento especial que nos permita realizar esta tarea sin desanimarnos, sin menospreciar a las personas, que nosotros seamos ese ayo, seamos esa ayuda que muchas personas necesitan. Querido hermano, yo quiero que tú en este momento tengas esta reflexión y que venga para ti esta exhortación para que entonces nosotros nos veamos unos a otros y digamos, estamos realizando esta misión, el libro está abierto, el libro lo digerimos, cada vez que abrimos nuestra Biblia digerimos, comemos, pero hace efecto, te confronta con tu pecado, te confronta con tu realidad, porque el libro, la palabra de Dios te motiva, te produce fe, ayuda a que no te angusties, pero también la palabra de Dios nos confronta con esa necesidad de cambio, de transformación. Así que, hermano, Juan tenía que llevar este mensaje a naciones y reyes. La amargura del mensaje debe de impulsarnos a advertir a otros con urgencia del amor de Cristo. Otros les debemos decir, urgentemente necesitas entender que Jesús te ama, que Jesús te quiere. Hermano, vamos a esta aplicación. Tengo 3 aplicaciones que me gustaría que usted tomara nota de ellas. La primera, digiere el alimento. No solo la Biblia, no solamente la Biblia debe ser leída semana a semana, domingo a domingo, sino que elija usted hoy un versículo de esperanza o elija un versículo de fe. Repítalo, léalo y repítalo, apúntelo, anótelo y deje que su vista lo mire, pero también permita de que ese versículo pase a su sistema digestivo espiritual y entonces usted medite en ese versículo y en lo que ese versículo está trayendo para tu vida. Hay versículos muy bonitos y muy importantes para nuestra vida, pero no solamente son dulces, también tienen la amargura de la confrontación con nuestro pecado, ¿verdad? Con nuestras necesidades, más bien con esos cambios que nosotros debemos de operar. Así que, hermano, haga este ejercicio durante esta semana. Lo segundo, abraza la amargura. Esto tiene que ver con la compasión. Haz una lista, hermano, de 3 personas que usted conozca. 3 personas que no conocen a Dios. Ora por ellos. Ora por ellos sintiendo verdaderamente ese peso por su necesidad de conocer a Dios, de convertirse y de ser parte de la familia del Señor. Anota 3 personas. Yo sé que conoces 3 o más personas. Y entonces empieza a orar por ellos. Y te voy a dar un consejo. No piensa en 3 personas que se encuentran muy lejos de ti. Piensa en 3 personas con las que tú puedes convivir, con las que tú puedes hablar de manera muy cercana, de manera próxima. Yo sé que hay mucha familia que tenemos que a lo mejor están en otro país o en otro estado y que nos gustaría que también ellos, pero tú puedes pedirle a Dios que para esa familia o para esos amigos que se encuentran en otro lugar, tú puedes pedirle a Dios que envíe un profeta para que les hable, así como ahora Dios te está enviando a ti para ser ese profeta que predique la palabra de Dios a sus amigos. Anota 3 personas. Siente el peso de su extravío, de su pecado, y piensa que ellos un día no van a recibir la bendición de la gloria del Señor como Dios te ha prometido a ti, hermano. Y sé que tú un día lo vas a obtener, esa bendición de entrar al cielo y ser llamado, venid a mí, hijos de mi Padre. Y que el Señor Jesús te presente delante de su Dios, delante de su Padre. Tú sí tienes esa bendición, pero hay quienes no la tienen. Número 3, comparte esa miel. Hay que llevarlo todo a la acción. No solamente es yo leo, yo me nutro, me confronto. No solamente es oro, le pido a Dios, sino que también tengo que empezar a compartir. Mira, hermano, usted lleva
usted tiene el conocimiento de la palabra, créame, tiene el conocimiento de la palabra de una manera tan amplia que yo le aseguro que cuando usted hable con una persona y le hable de Cristo, usted va a tener todas las respuestas que esa persona de las preguntas que esa persona le haga. Usted va a poder compartir con alguien el mensaje de la palabra del Señor, porque no va un hermano, no va una hermana madura, sino va el Espíritu Santo con usted. Y recuerde que usted también ha comido y digerido ese librito, que es la voluntad de Dios para la humanidad. Así que, hermano, usted tiene el conocimiento, comparta, hable, diga, no seleccione a las personas, no diga, esta persona me cae bien o esta persona no, o esta persona sí. Usted comparta, usted no sabe en dónde Dios está trabajando. Así que tiene que compartir. Quiero concluir con esto, mis queridos hermanos. Hemos aprendido que el dueño de la historia tiene un pie en el mar y tiene un pie en la tierra. Él nos invita a ser parte de esa historia a través de su palabra. Dios quiere que seamos parte de su historia a través de su palabra. La verdad se vive, no se lee. La historia es la historia de alguien que vivió una vida. La palabra de Dios nos dice a nosotros que la vida cristiana es algo que nosotros vivimos, no es algo que los demás van a leer, porque lo que la demás gente va a leer dentro del tiempo en futuro es la palabra del Señor, no la historia de tu vida, no mi historia, sino van a leer la palabra del Señor. Entonces, Dios no quiere que seamos espectadores, que solamente estemos quizás comiendo de su palabra sin darle a Dios ningún resultado. Dios quiere que nosotros la compartamos con alguien. Nuestra voz es necesaria. Al igual que Juan, que a Juan le dijeron que tenía que predicar, profetizar esta palabra, nosotros no podemos quedarnos solo con la miel. Es necesario que el mundo conozca lo que Dios quiere decirles a ellos, que el león está rugiendo con autoridad, que ese rugido del león de la tribu de Judá ruge con toda autoridad, tiene la autoridad para tener un pie en cada extremo de la tierra. Así que esto es muy importante que usted lo considere. Quiero cerrar con esta frase. La Biblia es el único libro que al comerlo te transforma a ti en el mensaje que esta semana la gente pueda leer en ti de la dulzura de nuestro Dios. Así que quédate con esto, mi querido hermano. Y bueno, me gustaría que reflexionaras en esta pregunta durante este día o durante esta noche. ¿Cuál es esa área inestable de tu vida donde necesitas recordar que el pie de Cristo tiene el control total? Jesús ha puesto su pie en esa área inestable de tu vida y entiende que el Señor Jesús allí te está dando estabilidad. En aquello inestable de ti, allí el Señor Jesucristo está controlándolo todo y tiene puesto su pie en tu vida. Reflexiona en esto. Así que, hermanos, que Dios los bendiga. Ha sido un placer muy grande estar aquí con ustedes. Espero que ustedes disfruten mucho de esta lección.